Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de El Jardín de la Riqueza. Muy contento porque Dios nos sorprende todos los días con temas diversos. Uno piensa que el último tema fue el super tema y uno dice, wow, definitivamente lo que pasó es algo que aprendí que no pensé que fuera de esa forma, pero cuando entramos en otra etapa del estudio, definitivamente uno dice, wow, esto lo que queda es camino, lo que hay son conocimientos, lo que hay son enseñanzas. Y eso a mí en lo personal me encanta porque realmente me sorprende ver cómo Dios no tiene un límite. Me sorprende ver cómo Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios misericordioso y es un Dios ilimitado. Él es un Dios que realmente no es como nosotros que pensamos que nos llenamos o que no podemos dar de forma ilimitada, no, al contrario. Él tiene para nosotros el conocimiento que nosotros queramos recibir. Y es supremamente motivante esto porque entre más aprendes, más te das cuenta de que no sabes nada. O sea, la distancia aumenta, la distancia crece. Es impresionante darnos cuenta que yo hago un ejemplo y es que antes cuando no sabía nada, yo decía, el conocimiento tiene esta dimensión, pero cuando ya llegué a esta dimensión, muy cerca de lo que pensaba era, me di cuenta que ya no, la dimensión no era esta, sino era esta, o sea que sabía mucho más poquito. Y después me di cuenta que aprendiendo más, la dimensión no era esa tampoco, que la dimensión era esta, y aprende uno más y aprende uno más y se da uno cuenta que la dimensión es, no, o sea, es realmente gigante. La dimensión es una cosa que realmente es imposible determinar. O sea, es infinito, es una dimensión que es tan grato pensar en eso porque por más que tú estudies, por más que te metas en la palabra, por más que descubras cómo es Él, no vas a parar de encontrar cosas nuevas, no vas a parar de sorprenderte, no vas a parar de abrir la boca y quedar supremamente extasiado de las cosas nuevas que trae para ti. O sea, es como un enamoramiento constante. En la relación con Dios difícilmente entramos en una etapa de monotonía. ¿Sí? Difícilmente el tema se vuelve un pito constante y monótono. Difícilmente como que ya uno dice, no hay para dónde más echar. No, eso pasa en las cosas de este mundo, pero en las cosas de Dios definitivamente estamos en un nivel muy superior, muy pero muy superior. Eh, vamos a, estamos teniendo un problema con el canal de YouTube en este momento, no sé qué pasaría, pero bueno, no importa, sigamos nosotros aquí en la grabación que estamos teniendo. A ver, permítame cargar nuevamente qué pasa con el canal de YouTube y seguimos acá. Es normal, por ejemplo, este tipo de cosas. Y qué bonito que pasen porque esto es parte del tema de hoy, es parte de pruebas de fe, es parte de saber quién está en control de esta situación. Cuando antes en el mundo tradicional, pues tenía yo muy claro que el control lo tenía yo. Yo pensaba que el control era mío. Y como el control era mío, entonces cuando ocurrían imprevistos, pues yo me sentía triste, me sentía preocupado, hasta me ponía con rabia porque decía no puede ser, esto por qué pasa. Sin embargo, parte del tema de la fe es ser consciente de que todo pasa por la mano de Dios, de que Él tiene una supervisión absoluta y de que así como en este caso hubo un fallo en la tecnología, es porque Él lo permite, es porque Él quiere que así sea, es porque Él en este momento está probando mi fe, es porque Él en este momento está viendo cómo yo reacciono. O sea, hay una gran cantidad de cosas en el espíritu que ocurren y que cuando yo tengo la capacidad de tener esta conciencia de la fe,
pues es imposible que yo me enoje. Solo me enojo o me entristezco en los momentos en los que la fe cae o en los que la confianza cae. Entonces, qué bonito que parte de la introducción sea un caso de la vida real, y es el caso de que las cosas no estén saliendo desde el punto de vista tecnológico como lo deseo. Pero qué bonito porque es una perfecta introducción al capítulo de hoy, que es la fe y la confianza. Son dos términos porque estamos acostumbrados a la fe solamente, a escuchar más que todo este concepto, la fe. Sin embargo, hay otro concepto muy importante que es la confianza. Y nosotros hemos escuchado mucho de la fe y por tal motivo quiero empezar a hablar de la confianza, ¿sí? Y lo primero que quiero hablar de la confianza es que la confianza no es fe, ¿sí? Entonces, nosotros por lo regular preguntamos cómo yo puedo tener confianza, fe en Dios, pero difícilmente preguntamos cómo puedo yo tener confianza en Dios, ¿sí? Entonces, la pregunta que quiero que hagamos es, ¿cómo puedo yo tener confianza en Dios? Es muy posible que la respuesta sea, no, yo la verdad he dañado la confianza en Dios porque yo creo que Dios ya no confía en mí, porque la verdad es que no me lo merezco, últimamente he pecado mucho y es que mi historia pasada es horrible, me he equivocado, hoy precisamente tuve un caso de feísimo, me equivoqué bastante y entonces no, y empezamos a ver cómo esto se trata de una construcción. Entonces aquí empezamos a ver una gran diferencia y es que la fe es algo que puedes o no tener. O sea, tú puedes tener fe o no puedes tener fe. Sin embargo, la confianza, según el ejemplo que estábamos dando, es algo que tú creas, ¿sí? Es algo que tú construyes y lo haces con esfuerzo. Así como una relación de pareja, tú tienes que ir construyendo esa confianza. Y esa confianza, por tal motivo, se va creando en esa relación de pareja, hombre-mujer, pero también se va creando en esa relación con nuestro Padre Celestial. Esa confianza requiere de un esfuerzo realmente de nosotros. Entonces esa confianza, por ejemplo, para que lo entendamos, es como cuando te metes a un río y ese río crece y empieza a arrastrarte una avalancha, y tú ves una piedra que sobresale y tú vas y te agarras de esa piedra y no dejas que el río te arrastre, y tú lo haces con todas tus fuerzas y tú lo haces confiando en que esa roca no se moverá. Entonces, des en cuenta qué es la confianza. Tú tuviste que hacer algo y tú confiaste en que esa roca no se va a mover. Quiere decir, entonces, que la confianza en el Creador o la confianza en Dios es cuando te aferras a los cielos en tu dificultad, cuando estás siendo arrastrado por esas corrientes que de pronto estés viviendo hoy, cuando estás siendo arrastrado por esas corrientes que te causan tristeza, que te causan angustia, que te causan tantas sensaciones, pero que al final, cuando empecemos a descubrir cómo lograr construir esta confianza, vas a poder aferrarte como en ese río a esa piedra y no te vas a mover. No te vas a mover porque la confianza en Dios ocurre de forma sobrenatural. La confianza entonces es una poderosa y heroica conexión de amor donde tú te ligas a esa roca eterna, esa roca que está en lo alto, ¿sí? Esa roca que es el Creador mismo. Esa confianza es esa conexión donde tú te ligas a Él, pero más aún, es esa conexión donde Él se liga a ti. Y esto es guau, ¿sí? Es guau porque en lo que viene te vas a empezar a dar cuenta cómo esto tiene relación con el sustento. Parte de lo que estamos trabajando, que es entrar al jardín de la riqueza, caminar por el jardín de la riqueza, pues lo que buscamos es trasladar todos estos conceptos al sustento.
Y aquí es muy importante que empecemos a darnos cuenta que podemos conectarnos siempre de aquí para allá, o sea, nos agarramos de la roca, pero ojo, la roca o Dios también se agarra de ti. O sea, Dios también tiene fe en ti y tiene confianza en ti. La confianza entonces al final va a cambiar quién eres. O sea, cuando yo empiezo a realmente elevarme en confianza, voy a cambiar lo que soy. Pero mejor aún, la confianza cambia todo el mundo, cambia todo el entorno. La confianza es cuando dejas surgir a tu creador, o sea, cuando tú dejas de sugerirle a él lo que quieres o lo que él debe hacer, y en ese momento estás listo para recibir sorpresas. O sea, imagínate, eso es la confianza, porque estamos muy acostumbrados al control, estamos muy acostumbrados a la planeación y a esperar de esos planes algo y a irlo controlando. Eso no es confianza. La confianza justamente es dejar de sugerirle al creador lo que él debe hacer. Es más estar a la expectativa y listo de recibir todas esas sorpresas que él me tiene. Y como hemos visto en las anteriores ocasiones, pues sabemos que fe y confianza están muy ligadas, porque al final la fe, como lo vimos también, se basa en tres pilares importantes. Una, así el creador quiere. Dos, todo es para bien. Y tres, con lo que me sucede, ¿cómo me acerco más al creador? Y aquí quiero contarles una historia muy chévere, que es una historia de un sabio, era un gran sabio, muy humilde, muy conocedor de la palabra y con una fe infinita. Y este sabio siempre decía que todo era para bien, todo era para bien, todo era para bien. Pues resulta que este sabio emprendió un viaje hacia un pueblo al que tenía que hacer una visita y tenía que hacer unos negocios. Resulta que este sabio va a visitar ese pueblo todo el día viajando y ese sabio solamente tenía un burro, un gallo y una lámpara. Era todo lo que él tenía. Y resulta que pasó todo el día viajando este sabio y cuando llegó al pueblo, pues esos pueblos de antes tenían murallas y tenían puertas para uno entrar al pueblo, pues resulta que estaba cerrada la puerta. Y entonces el guardia ya le dijo, no, qué pena señor, pero no puede entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Vengo todo el día caminando para llegar al pueblo porque necesitaba hacer unas cosas importantes y no puedo entrar. No, no, señor, no puede entrar porque la verdad nosotros apenas cae el sol cerramos las puertas porque está muy peligrosa la situación, hay vándalos, ladrones y hay un tema supremamente complicado y no podemos dejar entrar a nadie, por eso ya está cerrado. Pues el sabio, muy tranquilo, dijo, ok, mi hijo, no hay ningún inconveniente. Y se fue el sabio a esperar y a buscar un sitio allá cerca al pueblo, en el desierto, donde pasar la noche. Y él pensaba dentro de sí, ok, gracias padre, yo sé que todo es para bien. Pues resulta que empezó a armar su carpa, armó su carpa y prendió su vela, la lámpara y tenía solo un fósforo para prender la lámpara. Esta lámpara estaba alumbrando. Cuando ya estaba oscuro, 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 iba a empezar sus oraciones y pasó un gran viento y apagó la lámpara y quedó en total oscuridad. Y él dijo, oh, gracias, Padre. Así tú quieres, esto es bueno para mí. Ok, no puedo hacer la oración como siempre, no hay problema. Cuando estaba ahí, cuando llegó un gato y se comió al gallo que lo tenía que despertar, que él siempre andaba con su gallo porque pues el gallo era el que lo despertaba a la madrugada, pero se lo comió un gato. Y pues bueno, él se acostó a dormir cuando como a la medianoche se despierta porque sintió por ahí una pelea de los animales
Cuando va y se asoma, claro, un león llevaba al burro agarrado, lo había matado y se lo había llevado ya para adentro. No, está el sabio sin lámpara, sin burro, sin gallo, todo lo que tenía se había perdido. Y el gallo, el sabio dijo, ok, bueno, padre, gracias, todo es para bien. Y siguió durmiendo. Cuando se levanta el sabio, claro, se levantó y ya era tarde, ya el día estaba totalmente puesto el sol y uy, ¿qué pasó? Salió de su carpa cuando mira ya al horizonte y resulta que ve la ciudad totalmente desalojada y por allá había una persona moribunda y le pregunta, ¿qué pasó? No, resulta que ayer llegaron los del pueblo, de los de allá, los vecinos que son unos salvajes, y llegaron acá y derribaron toda la ciudad y se entraron y mataron y saquearon y se llevaron secuestrados a todos los que estaban, que quedaron vivos y no quedó absolutamente nadie. Yo me quedé aquí. ¡Wow! Y el sabio pues no hizo más que dar gracias a Dios y decir, wow, gracias Padre, gracias porque definitivamente tú lo haces todo para bien. Gracias porque, mire, en su momento no me dejaste entrar al pueblo, me cerraron la puerta para cumplir con mi objetivo porque tú me querías proteger de que no fuera yo una de las víctimas. Pero más aún, tú cogiste y apagaste mi lámpara para que en el momento del asalto, pues a mí no me vieran. Pero mejor aún, hiciste que se comieran el gallo para que no escucharan su ruido y también yo estuviera a salvo. Y de la misma forma el burro que con su relincheo también hubiera podido hacer que yo se dieran cuenta de que yo estaba aquí, que también hubiera sido una víctima. Qué bendición es empezar a tener este concepto del que estamos hablando. Y este concepto es que la fe significa que yo deseo lo que el Creador desea. Es decir, así como este sabio a lo largo de nuestra vida, estoy completamente seguro de que nos han cerrado una puerta. Estoy completamente seguro de que se nos ha perdido algo o nos lo han robado. ¿Sí? Pero eso es lo que el Creador desea. Y están ocurriendo cosas que tal vez no vemos. Y lo mejor es que no hay ninguna diferencia entre una respuesta negativa y una respuesta positiva. Yo solamente debo tener el deseo de lo que el Creador desea. ¿Sí? Es decir, que si yo voy a un lugar donde son unas oficinas y de pronto para mí es importante ingresar allí y hay un celador en esa oficina, ¿cómo es actuar con fe y confianza en Dios? Pues que, no, primero, ¿cómo es no actuar con fe y confianza en Dios? Y es que usted empieza a estudiar al celador y empieza a mirar y usted llega y se viste todo bien y buena actitud. Y entonces usted llega y empieza a hablar con el celador. Hola, ¿cómo está, hermano? ¿Qué me cuenta? Oiga, está muy chévere. Y empieza a alabar a ese celador y a adularlo y para que él le dé el paso. No, y resulta que es que necesito subir allá a la oficina del doctor Pérez y entonces te agradezco mucho si me ayudas. Ahí no estás actuando con fe porque estás pensando que es el celador quien decide tu entrada a ese lugar. ¿Me hago entender? Pero ¿saben qué es lo mejor? Que muy posiblemente, si tú estás poniendo la confianza en ese celador, en que es él el que define, Dios va a endurecer el corazón de ese celador. Lo más posible es que no lo logres. ¿Qué sería actuar con fe? Actuar con fe es que antes de tú ir a entrar a esa oficina, tú vas a orar y vas a orar y vas a tener plegaria con Dios y le vas a explicar por qué tú necesitas entrar a esa oficina. ¿Qué es lo que hay detrás y qué es lo bueno detrás de esa visita? Y tú vas a llegar confiado, con tu cabeza en alto, obviamente cordial, vas a saludar muy bien y vas a decir que vas para la oficina, que necesitas su colaboración, que va a entrar. Y es posible que haya una de las dos respuestas, que te digan, ok, sí, bienvenido, siga, o es posible que te digan,
No, qué pena, pero no puede entrar, está prohibido. ¿Tiene alguna cita? No, no, qué pena, señor. Ahora, como tú estás llegando con fe y confianza, no hay ninguna diferencia entre esas dos respuestas. Tú lo único que vas a decir, gracias Padre, es tu voluntad. Gracias si entro porque dices, gracias porque tu voluntad es que entre, Padre. Y gracias si no entro porque vas a decir, gracias porque tu voluntad es que no entrara, Padre, gracias. Y te vas feliz, alegre y agradecido. El mismo caso si vas a buscar un trabajo, o el mismo caso si piensas ir a hacer un negocio, o si piensas ir a venderle algo a alguien. Tú tienes que tener claro quién es el que define el sendero y quién es el que da el resultado. Y el resultado siempre lo da Dios. Entonces, en últimas, debo anteponer la fe al razonamiento. Y esto es algo clave. Debo anteponer la fe al razonamiento, porque si no soy capaz de anteponer la fe al razonamiento, yo lo único que voy a querer es que el objetivo que yo tenía, subir a ese edificio, era el que se cumpla. Y si no antepongo la fe al razonamiento, en el momento en que esa respuesta no se cumpla, me va a traer unos sentimientos totalmente adversos a la fe, totalmente contrarios, me hace perder la fe por completo. Y es que son sentimientos de ira, sentimientos de enojo, sentimientos de tristeza, de decepción, de desilusión. Y empiezo a caer en cosas que no son las que estamos buscando aquí. Algo muy importante entonces, si se dieron cuenta en este caso de la fe, es que nosotros debemos primero orar. Es decir, que la fe es oración. Porque en ese sentido nosotros empezamos a ver que cuando yo quiero hacer algo, lo primero es ponerme en sintonía con el Creador, de forma que ahí yo empiezo a gestionar eso que yo deseo. Pero más que gestionar, es que yo estoy seguro, completamente seguro, de que es Él el que me va a dar o no me va a dar. Y que en cualquiera de los dos escenarios es bueno para mí. Entonces la plegaria y la oración se vuelven aquí un componente bastante importante, porque la plegaria, hay una enseñanza de la oración súper chévere, pero no voy a entrar en detalles, pero es como tener una represa que genera energía. Esa represa llena de agua al final se convierte en energía eléctrica que nos permite hoy, por ejemplo, a nosotros estar aquí conectados a través de un computador utilizando internet. Y eso lo generó el agua. O sea, esa agua ya almacenada es un poder potencial infinito que hace que el mundo se mueva. Lo mismo sucede con la plegaria y la oración. La oración es ese poder infinito que tengo yo para transformar todo mi mundo, hacer que mi mundo se mueva. Pero lo mejor es hacer que mi voluntad se una con la voluntad de mi Padre y me vuelva una única voluntad. Aquí hay algo muy interesante y es que nosotros tenemos la costumbre y nuestra tradición nos ha enseñado de la oración por la mañana, la oración por la noche, más que todo. Y aquí hubo una revelación para mí muy bonita, y era que en el Génesis, cuando empezamos a leer los días de la creación, nos encontramos que en la creación dice Dios, y fue la noche y la mañana del primer día. Y esto es un código supremamente clave, porque él dijo, sea la noche y la mañana del primer día, quiere decir que el día arranca es cuando el sol cae. No cuando el sol, no a las 12 de la noche. O sea, a las 6 de la tarde para nuestro caso, o en los casos de los países europeos que empieza a anochecer, cae a las 10 de la noche. En ese momento, cuando el sol se oculta, es cuando arranca el nuevo día. Esa es como Dios generó el orden de las cosas. Y cuando yo me puse a pensar en eso, dije, wow, o sea que la oración de la noche, la oración que yo hago por la noche realmente es la primera oración del día. O sea, basados en este concepto.
Y es algo, pues, obviamente muy del corazón que les estoy diciendo que se reveló a través del estudio. Quiere decir que esa oración de la noche es bastante importante, pero yo decía, wow, qué bonito, porque Dios me permite hacer esa primera oración de la noche y nos vamos a dormir. Es decir, que nosotros encomendamos nuestra alma a Él, encomendamos nuestro espíritu a Él. Y en ese momento, Él va a abrir las puertas y nos va a entregar en el sueño y en ese dormir y en esa desconexión de este mundo todo para el siguiente día, para que al despertar permanezcamos unidos a Él haciendo su voluntad. O sea, me parece impresionante y a partir de este estudio mi oración de la noche va a empezar a cambiar, porque no va a ser la oración solamente como lo hacía antes de Señor, gracias por todo este día. Sí, claro, también todo eso, pero va a ser, además de eso, todo lo que yo voy a poner para que apenas me despierte y Dios me retorne el alma, siga con todo ese poder y esa conexión celestial que viene en mí. O sea, fue algo impresionante. Ahora, siguiendo con este tema de la plegaria, hay algo clave que tienen que apuntar. La carencia es falta de plegaria o falta de oración, que es lo mismo. Plegaria u oración es lo mismo. Si tienes una carencia, es porque te falta oración. Si tienes una carencia, es porque no has orado nada o no has orado lo suficiente. O sea, fíjate dónde empiezan los resultados que tú estás trabajando. Relacionemos entonces todo esto con el sustento. Al relacionarlo todo con el sustento, nos encontramos con varios comentarios del sustento muy importantes. Rabbi Yohanan decía, el esfuerzo por el sustento es el doble de difícil que el trabajo de parto. Imagínense, el esfuerzo por el sustento es el doble de difícil que el trabajo de parto. Y además decía, el sustento de la persona es más difícil que la redención del alma. O sea, el sustento realmente tiene su nivel de dificultad. Otro rabino, Cheibei, decía, el sustento de la persona es igual de difícil que la separación que ocurrió del Mar Rojo en dos. Cuando el Mar Rojo se separó, el sustento de la persona es igual de difícil a que ocurra eso. Pero qué bonito todo esto que decían ellos, porque en últimas, aquí hay una gran pregunta. Para este último ejemplo, de que dice que el sustento de la persona es igual de difícil que la separación del Mar Rojo, pues la pregunta es, ¿quién es el que puede partir el mar en dos? ¿Quién es el que puede partir el mar en dos? Dios. Él es el único. Es el único. Luego, el sustento tiene relación directa con él. Y aquí, por favor, apunten, Jeremías 32:27. Es muy bonito porque él aquí nos refuerza lo que estamos hablando. Jeremías 32:27 dice, he aquí que soy yo, Hashem, el Dios de toda carne. ¿Acaso hay algo demasiado difícil para mí? Imagínense lo que dice Dios. O sea, estamos viendo que el sustento es igual de difícil a separar el Mar Rojo, o es igual de difícil a la redención de nuestra alma, y más. Pero, ¿quién parte el Mar Rojo? Dios. Y ahora Dios te dice, ¿acaso hay algo demasiado difícil para mí? ¿Qué es lo que estás pensando en tu momento de dificultad? Cuando no te sale ese negocio, cuando no tienes dinero para la renta o para pagar el crédito. ¿Qué es lo que estás pensando? Porque aquí cuando vemos que no hay nada difícil para Dios y que el sustento es muy difícil, quiere decir que no hay otra alternativa más que poner el sustento en las manos de Dios.
Y más allá de que no haya alternativa diferente a poner el sustento en manos de Dios, es que el sustento entonces es sobrenatural. El sustento es algo sobrenatural. Nosotros el sustento lo tenemos muy materializado, como si fuera algo de este mundo, pero realmente el sustento, por todo lo que acabamos de decir, es sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque depende de la fe y la confianza. Sin fe va a ser muy, pero muy difícil el sustento. Sin fe, el pueblo de Israel no hubiera pasado por el Mar Rojo, porque no se hubiera abierto el mar en dos. Para ellos es muy difícil, casi imposible partirlo. Mas con fe y confianza va a ser muy, pero muy fácil. Ahora por eso una pregunta. Y parte de la pregunta que hacíamos hoy en la invitación y que me decían, ¿crees que tu fe y confianza en Dios es verdadera? ¿Crees que tu fe y confianza en Dios es verdadera? Ahora, ¿cómo está el tema del sustento para ti hoy? ¿Es difícil conseguir ese sustento o es muy fácil? Porque aquí hay un indicador. Cuando yo hice esta pregunta y veo estas respuestas, me confrontó bastante. Me confrontó bastante porque a veces yo digo, uy, no, es que es muy difícil, es que ha tocado trabajar mucho. No, es que para ganarse un pan hoy en día, es que con esta situación del país, no, es que está supremamente complicado, está difícil. Entonces, depende de la fe y la confianza. Sin fe y confianza va a ser muy difícil tu sustento. Mas con fe y confianza va a ser muy fácil. Pongamos ejemplos. Cuando no tengo fe, pienso que el sustento depende de mí mismo. Cuando no tengo fe, pienso que debo trabajar y trabajar y trabajar sin descansar. Cuando no tengo fe, pienso que entre más trabajo, más dinero gano. Pero ¿saben qué es lo más bonito? Es que Dios es realmente muy noble con nosotros. Dios nos dice, por el camino que quieres transitar, por ahí te voy a conducir, hijo. Si tú quieres transitar pensando que el sustento depende de ti, dale, esfuérzate, trabaja sin descansar. Si tú sabes que entre más trabajes, más dinero, ahí sí como un dicho paisa que dice, si los que trabajaran más fueran los que ganaran más, entonces todos los burros estarían llenos de plata. Y uno puede ver muchísimos burros muy pobres. Es más, los burros ni plata tienen. Entonces, por ahí no es. ¿Qué pasa con fe? Con fe estás seguro que así el Creador quiere. Esa situación en la que estás hoy es porque así el Creador quiere. Con fe estás seguro que todo, absolutamente todo es para bien. Con fe se gana el sustento sin esfuerzo. Con fe recibes abundancia y éxito completamente. Y yo no lo estoy diciendo solamente por un estudio, lo dice la palabra, lo dice la Torá. Deuteronomio 16:15, para que lo apunten, dice, porque Yahvé tu Elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarás muy alegre. ¿Quién es el que bendecirá? Yahvé tu Elohim, Yahvé tu Dios. Él es el que bendecirá tu esfuerzo. Javier, Checho, Felipe, Fernando, ¿quién es el que te da el sustento? ¿Cómo estás hoy negociando con la fe? ¿Qué es lo que te acompaña? ¿Cuál es esa sensación
que tienes hoy relacionada con el sustento? ¿Es alegría o es tristeza? ¿Es rabia porque no te salen las cosas o es paz? ¿Cuál es? Porque aquí empieza a revelarnos Dios cosas, no para que yo me aburra, no para que yo esté triste, no, al contrario, qué alegría que Dios me esté revelando. Yo estoy personalmente muy feliz porque me he dado cuenta que hay muchas cosas que estoy haciendo sin fe. Y estoy muy feliz porque sé que a partir de este momento vamos a empezar a cambiar el surco, vamos a cambiar a trasladar y a movernos dentro de lo sobrenatural y lo vamos a ver materializado en lo natural. ¿Cuál es el verdadero esfuerzo realmente que debemos hacer? Pues ¿saben qué? El esfuerzo que tú estás haciendo hoy. Ese es el verdadero esfuerzo. El esfuerzo en estudiar la palabra. Ese es el verdadero esfuerzo que tenemos que hacer. El orar, el hacer plegaria, el alabar, el agradecer, el pedir por fe. En eso sí tenemos que esforzarnos. Ese es el verdadero esfuerzo en el que debemos invertir nuestro tiempo para que todo lo otro, todo lo que sea sustento, se mueva en el plano sobrenatural. Ojo, no estoy diciendo ya no tienes que trabajar, ¿no? Siéntate y ya. Eso es para unos niveles espirituales demasiado altos. Demasiado altos. ¿De qué depende la cantidad de esfuerzo? ¿De qué depende la cantidad de esfuerzo? Y de qué depende la cantidad de lo que yo voy a recibir? ¿Mm? Cada persona recibe su sustento de conformidad con la medida de confianza en Dios. ¿Cómo es tu confianza en Dios? Porque cada persona recibe el sustento de conformidad con esa confianza en Él. Quiere decir que si tengo problemas con el sustento, entonces debo trabajar en mejorar ¿qué? Mi confianza en Dios. Ahí tengo ya algo clarísimo. Y es parte de las revelaciones de hoy. Wow, chulito. Debo trabajar en mejorar mi confianza en Hashem. Ahora, si Dios quiere que viva, pues Él te va a proveer todas las necesidades básicas. Es más, si Dios quiere que mueras, pues no tiene ninguna necesidad de quitarte el sustento. Simplemente te va a quitar el alma y ya. O sea que, fíjate que sí podemos movernos en un plano realmente sobrenatural. Pero ¿cuál es la verdadera confianza? ¿Cuál es la verdadera confianza en el Creador? ¿Cuál es esa verdadera confianza que debemos construir? Y aquí hay una gran revelación porque la verdadera confianza es que estamos seguros de que no tengo que preocuparme por el sustento. O sea, esto empieza a ser bastante interesante porque nosotros nos preocupamos por el sustento. Pero aquí está pues una de las claves, una de las revelaciones de este estudio por las que debemos estar agradecidos. Una verdadera confianza en Dios es estar seguro que no tengo que preocuparme por el sustento. Que el sustento es responsabilidad de Hashem, es responsabilidad de Dios. ¿Mm? Una persona con una verdadera confianza no se preocupa en absoluto por el sustento y nunca piensa en el dinero, ni se preocupa por asuntos de dinero. Eso es una verdadera confianza. Una verdadera confianza es aquella que entiende que la situación en la que me encuentro hoy es la mejor y la que más me conviene. Eso es tener una verdadera confianza. Y en todas estas cosas es lo que yo debo trabajar. ¿Sí? Una verdadera confianza es que cuando me roban o pierdo dinero, estoy completamente seguro también que es lo mejor y es lo que más me conviene. ¡Wow! Me robaron, qué alegría. Se me perdió esta cosa, ¡wow! Esto es lo que más me conviene. Acordémonos de la historia de este sabio. Además, una verdadera confianza es cuando se es consciente que debes discernir
¿qué es lo que necesitas corregir? Es decir, tú sabes que como el sustento depende de lo espiritual, tú estás en una necesidad o tu sustento está reducido, quiere decir que qué bendición. Aquí me están llamando a discernir qué es lo que yo necesito corregir y voy a empezar a ir a pedir en oración por esa revelación. Los ladrones atacan a los que pierden el tiempo en vanidades, a los que pierden el tiempo en escuchar vanidades, en ver televisión, en leer revistas de farándula, en leer chismes, en ver tanto tiempo Facebook, fotos de otros. A esos son los que los ladrones atacan, o por las mentiras. Una persona con confianza, cuando le ocurre algo de esto, simplemente capotea la situación arrepintiéndose y pidiendo compasión. Si estoy en un momento en restricción del sustento, una persona con confianza va a liberarse de esa situación de sustento mediante ese arrepentimiento y mediante esa corrección de la transgresión que está haciendo, y va a tener dos beneficios. Va a recuperar su sustento, pero más aún, va a aumentar la confianza en Dios aún más. Es decir, que por eso es tan bonito la diferencia y tener estos dos conceptos, fe y confianza. Porque la confianza es algo que yo puedo trabajar y es algo que puede aumentar y aumentar y aumentar todo el tiempo. Esto no tiene ningún límite. Una persona sin confianza es la que todos escuchamos de la maldición de Adán. La maldición de Adán dijo, pues ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces quiere decir que esa persona sin confianza asume la maldición. Asumió la maldición. Y al final, ¿qué va a hacer? Le va a echar la culpa de su situación a todo el mundo y a las circunstancias, al país, a la economía, al negocio. Esa persona que asume esa maldición de que tiene que ganarse el sustento con el sudor de su frente, pues se la va a pasar todo el tiempo haciendo planes, pidiendo prestado aquí, pidiendo prestado allá, cambiando de puesto porque aquí me ofrecen 100,000, 500,000 pesos más y trabajando las 24 horas del día. Una persona sin confianza y que asume esa maldición de trabajar y ganarse el sustento con el sudor de su frente, es aquella que tiene que trabajar horas extras. Esa persona que está trabajando horas extras realmente está cumpliendo con la maldición de la Torá. Piensan que ese versículo es un mandamiento. O sea, qué ironía. Es más, a veces nos enseñan esa mentira. Piensan que es que Dios dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces eso es un mandamiento. Y no se dan cuenta de que es en verdad una maldición. ¿Por qué? Por perder la fe. Porque esa maldición se la dieron a Adán porque Adán perdió la fe. O sea, ¿qué estoy creyendo? ¿Cómo estoy entendiendo yo la palabra de Dios? Me están enseñando además eso. Error. Hoy estamos tumbando un velo. Porque nosotros no vamos a seguir perpetuando el pecado de Adán, el pecado de haber perdido la fe en Dios. No vamos a seguir perpetuándolo. Cuando la emuná o la fe cae muy bajo, fíjense lo que pasa. O sea, el tema es tan espiritual que cuando la fe cae tan abajo, es cuando realmente la persona piensa en robar. Piensa en la corrupción. Cuando la fe cae tan abajo, piensa en engañar. Piensa en toda clase de opciones prohibidas. ¿Por qué? Pues porque él piensa que el sustento depende del sudor de su frente. Él piensa que como yo robo algo, voy a ganar más. O él piensa que como yo le doy dinero torcido al otro, o porque yo engaño a fulanito, voy a ganar más. Él piensa que cuando me van a cortar el agua, yo corrompo al man que me va a cortar el agua o la luz, porque pues es que yo soy el berraco, de mí depende. O sea, estoy totalmente, o mejor dicho, errado.
Estoy recibiendo y perpetuando la maldición. Es un indicador total de que mi fe y la confianza en Dios ha caído a un nivel realmente bajo, paupérrimo, pero paupérrimo. Ahora, es posible que tú digas, pero a ver, Uber, si yo he obtenido el dinero en un momento de corrupción, yo le he dado platica. Es más, uno ve cómo ese man tiene mucha plata y ha sido corrupto. Ojo, atención porque el dinero obtenido de forma prohibida es un dinero que no trae para nada bendición. Y acuérdense, es muy posible que esa persona esté recibiendo el dinero, pero está robando a sus futuras generaciones. Es más, él mismo se está robando. El dinero obtenido de forma prohibida impurifica además el dinero que sí se obtuvo de forma permitida. O sea, tú pudiste ganar un dinero con fe, pero como en cierto momento te corrompiste y lo hiciste de forma prohibida, ese dinero quedó ya impurificado por el otro dinero. Es como una manzana podrida que pudre todo el canasto. Pero eso ocurre, y les digo, cuando la fe ha caído muy bajo. Y aquí yo me decía para mí, wow, o sea que mi fe en algunos momentos de mi vida cayó demasiado bajo. O sea, yo no tuve fe. Y yo que me creía con muchísima fe, pero no tuve ninguna fe porque el sustento lo puse sobre mis lomos y el sustento no está en mis lomos. ¿Cómo está tu sustento hoy? ¿En qué estás basando tu sustento? ¿Lo estás poniendo en un nivel sobrenatural o estás creyendo que el sustento depende de ti? ¿De qué depende el sustento? Porque por más que uno robe o engañe, no podrá aumentar los ingresos más de lo que ya Dios te asignó. A veces el cielo sí te va a permitir inclusive robar la cantidad que estaba asignada para ti. Es más, te va a permitir que a través de ese acto de corrupción vayas a obtener el dinero que se te asignó por este año y por los próximos 5 años. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que como ese dinero no trae una bendición, te va a traer grandes problemas en tu casa, enfermedades, te van a robar, tú ni vas a saber por qué es, pero adicionalmente ese dinero se va a esfumar. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Acuérdate, te permitieron tomar lo de los siguientes años. O sea que ya quedó sin ninguna fuente de sustento esa persona por ese tiempo que viene más adelante, cuando el sustento, cuando ese dinero se le acabe. Es posible que hoy tú estés en ese problema. Es posible que tú lleves 1 año, 2 años, 3 años y tú digas, pero Dios mío, no pelecho. Y es más, hace 2 años que estoy conectado contigo y no crezco financieramente. Estoy haciendo todas las cosas bien. Pues aquí hay una respuesta para ti. Es muy posible que hayas hecho cosas prohibidas antes para ganar dinero y es posible que hayas ganado mucho dinero y es posible que hayas adelantado el dinero y hoy se te acabó. Pues tienes que esperar a que eso pase. Claro que hay una buena noticia para ti. La misericordia de Dios es gigante. La bondad de Dios es infinita. Y hoy te está dando una gran oportunidad. Porque Él te dice, ok, mi gran misericordia te va a cambiar las reglas del juego. Te voy a dar la oportunidad de rectificar eso. ¿Quieres saber cómo poder rectificarlo? Pues sí, lo puedes rectificar. Tienes que empezar a orar, a arrepentirte por eso, a pedirle a Él perdón, pero a poner en las manos de Él todo el sustento de aquí en adelante. Y adicional a eso, tienes que empezar a dar mucha caridad, tienes que empezar a diezmar, a dar homage y arrepentirte de corazón. Entre más tú hagas eso, vas a empezar a rectificar ese dinero prohibido que te adelantó dinero de los años que en el que estás, eso ya te lo dio antes, pues ya te lo gastaste. Pero si empiezas a hacer eso, estoy seguro que Dios va a empezar a adelantar y a traer extras. Va a traer extras para que tú
no tengas esa aflicción que hoy tienes, porque Dios es de segundas, terceras, cuartas, séptimas, décimas, infinitas posibilidades. Acuérdense lo que dice la palabra: 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Los sabios prometen que todo el que ore de todo su corazón ante Dios ha de recibir un doble de sustento. O sea, fíjense cómo Dios nos da por todos los lados posibilidad de crecer en ese sustento. Nos está dando todo el tiempo esas posibilidades. Nos está dando todo el tiempo la posibilidad de rectificar. Entonces, la persona que desee solucionar sus problemas financieros no deberá pedir por el sustento mismo, porque pues aquí empieza a haber un error. Si tú estás en ese problema y en esa situación que acabamos de ver, lo que tú tienes que hacer es pedir por fe, por emuná, por fe y confianza en Dios. Tienes que decirle: Dios, dame fe, dame confianza en ti. Y tu oración por la mañana, por la noche, por la tarde, en todo momento tiene que ser: Padre, dame fe y confianza en ti. Dame fe y confianza en ti. Yo quiero estar convencido de que mi sustento depende de esa fe y confianza en ti. Si tú quieres solucionar los problemas, más que pedir por ese sustento y por ese negocio y por ese préstamo o por esa venta, tienes que pedir solamente por fe y confianza en Dios. Hay una historia de un gran estudioso de la Torá de más o menos de los años de la Segunda Guerra Mundial, y se habla de que este gran Sadik era una persona que tenía grandes problemas financieros. Ah, no, mentira, esta historia es otra historia. Es una historia de un gran estudioso de la Torá que tenía problemas financieros y fue a pedirle consejo a un sabio, a su maestro. Y él estudiaba todo el tiempo, así como lo estamos haciendo nosotros. Y estudiaba, y era pero estudioso. O sea, nosotros le llegamos al talón. Y él fue donde su maestro porque estaba en grandes problemas financieros, ¿sí? Y pues cuando el alumno fue a donde él, pues el sabio lo único que le dijo: pues hijo, pide por fe. Y el alumno le dijo: no, pero maestro, o sea, yo tengo muchísima fe, usted no me ve aquí, yo estudio y yo sé lo que es la fe. El problema no es ese, el problema no es la falta de fe ni de emuná. El problema es que realmente me preocupan mis hijos, yo tengo que llevarles comida. O sea, yo tengo que pagar el arriendo. Maestro, yo vengo a dar un consejo para eso, no que me hable de fe ni de emuná. Yo soy un estudioso y he estudiado contigo muchísimos años. El maestro se mira y le dice: hijo, abre los oídos y escucha lo que estás diciendo. No hay coherencia en que tú me digas que tienes gran fe y gran confianza en Dios y que al mismo tiempo me estás diciendo que estás preocupado por el sustento de tus hijos. Abre bien los oídos y pídele a Dios por esa fe, porque realmente aquí no tiene ninguna coherencia lo que tú me estás diciendo. Y este ejemplo lo traigo para que no nos pase a nosotros lo mismo. Porque si tienes fe y confianza, ¿cómo puedes preocuparte por el sustento? Yo te hago una pregunta. ¿Alguna vez has visto a un niño, has visto a tu hijo que se preocupe por su sustento? O sea, tú has visto al niño de 5 años, de 6 años o de 8 años que te diga: papi, estoy totalmente preocupado, yo no sé cómo vamos a conseguir la plata para la comida de esta tarde y para pagar mi colegio. No, él no se preocupa por eso. Él sabe que la responsabilidad es de ti, o sea, él sabe que la responsabilidad del mantenimiento suyo es de su papá y de su mamá. Pues igual, una persona con fe y confianza sabe que es responsabilidad de su padre mantenerlo. Una persona con fe y confianza sabe que su tarea es servirle a Dios, acercarse a Dios.
pero la tarea de Dios es mantenerlo. O sea, fíjense qué bonito y qué hermoso estas revelaciones, porque aquí nos está mostrando Dios una gran posibilidad de acercarnos a Él. Él nos está dando una gran posibilidad de interactuar con Él y de ponerle en manos de Él nuestro sustento. Es impresionante esto, porque esto realmente cambia nuestra, nuestra trayectoria. O sea, yo a veces tengo preocupaciones, o tú es posible que tengas preocupaciones de que no, es que este trabajo es lo que a mí me mantiene y me da el sustento. Es que cómo hago yo para cambiar este trabajo. Es que este trabajo no me gusta, pero yo tengo que vivir con ese trabajo porque es que es el sustento. ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿De quién depende el sustento? El que confía en Dios está además rodeado de bondad, de la bondad de Dios. Padre e hijo. Si el hijo se porta mal, o sea, si tu hijo chiquitico de 8 años, 10 años, se porta mal, ¿tú vas a dejar de mantener a tu hijo? ¿O no le vas a dar alimento? Tú le vas a decir, ya no te voy a dar comida por estos próximos 10 días porque te portaste muy mal. No va a suceder de esa forma. Ahora, si eso no lo hace un padre humano, limitado, pues créeme que Dios tampoco lo va a hacer. No depende del nivel de rectitud que puedas tener tampoco. Y esto te lo digo es porque yo sé que yo no soy perfecto y tú no eres perfecto. Yo sé que hoy yo me equivoqué 1, 2, 5 veces, pero también mi fe y mi confianza en Dios tiene que convencerme de que no por esas equivocaciones Dios me va a castigar y me va a decir, ya no te voy a sostener, no te voy a dar sustento. Aquí podemos ver lo que Jesús mismo lo llamaba. Jesús en Mateo 7 nos mostraba algo hermoso. Es una parábola o es una enseñanza de la que más hemos escuchado, pero tenemos que empezar a creerla y a metérnosla en el corazón. Qué decía Jesús en esa enseñanza? Él decía, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden. De modo que todo el que quiera que los hombres, todo lo que quieran que los hombres hagan por ustedes, así también hagan por ellos, pues en esto consiste toda la palabra y los profetas. ¡Qué hermosura! La principal prueba de fe es la prueba del sustento. Fíjense, ¿realmente tienes fe en Dios? Porque esta es la real prueba de fe, la prueba del sustento. Porque en lo referente al dinero, uno no puede simular algo que no es verdad. O tienes o no tienes, o sufres o no sufres, o sientes que el dinero te falta o no te falta. O sea que aquí realmente hay una prueba de fe verdadera, la prueba del sustento. O cree con total convicción que Dios te da el sustento. Si tú lo haces así, pues en ese caso no te vas a preocupar en lo absoluto. O bien te ves consumido en la preocupación, en esa ansiedad, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a tener ese dinero? ¿Qué preocupación tan grande? Es una constante lucha por generar ingresos, lo cual pone de relieve que en realidad estás tú todavía muy lejos de la fe. Estás todavía muy lejos de la emuná, de la confianza en Dios. Vuelvo a repetirlo. O crees con total convicción que es Hashem, que es Dios el que te da el sustento,
Y en ese caso no te preocupas en absoluto, o bien te ves consumido en una preocupación y la ansiedad, en una constante lucha por generar ingresos, el sudor de tu frente, lo cual pone en evidencia una realidad, y es que todavía estás muy lejos de la fe. Qué bonito descubrir esto, porque aquí hay para trabajar, aquí hay para pedirle en oración a Dios muchísimas cosas. Y ahora sí quiero contarles la historia de el Rabbi Itzhak, que era un gran acaudalado, era millonario y perdió su trabajo y su empresa. Y eso ocurrió previo a la Segunda Guerra Mundial. Él no perdió la calma. Él perdió todo ese gran emporio que había construido y simplemente estuvo tranquilo y se sentó a estudiar la palabra. Y se paraba a trabajar en la palabra, a trabajar desde por la mañana y a estudiar y a estudiar. Y a estudiar y a orar y a clamar y a hacer sus oraciones y sus plegarias. Y en eso se esforzó, pero calmado, tranquilo, alegre y feliz. Y un día vino un señor y tocó a su puerta y la de su familia, como normalmente acostumbraba a suceder en su vida, en ese momento de la guerra, en ese momento de gran tribulación para muchos. Y vino un señor y le dio una gran donación, le giró un cheque grandísimo. Sin embargo, este señor, cuando se fue a ir, le dijo a el rabino y le dijo, rabino, qué pena con usted, mire, discúlpeme por favor lo que le voy a preguntar, pero es que tengo que hacerle una pregunta importante. Porque decía el rey David, fui un joven y también he envejecido y no he visto a un justo ni a un santo abandonado, ni a su descendencia pidiendo pan. ¿Cómo puede ser que usted esté en esta situación y yo tenga que venir a donarle este dinero siendo usted un justo, siendo usted un santo? Este gran rabino lo mira a los ojos y se ríe con una sonrisa de amor, mirando la inocencia de este gran hombre, y le dice, hijo mío, yo te invito a que vayas a la plaza y mires a ese gran acaudalado, al señor Ramón. Mira cómo su hijo se para en la puerta de su negocio todos los días. Está gritando, ofreciendo la mercancía de su padre. Y grita, bien, sigan, miren la mejor mercancía, promociones, llegó. Miren, miren cómo él vende su mercadería. Mire cómo él consigue su sustento. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, hijo. Yo te llamé a ti para que vinieras a traerme esa gran donación. Yo te pedí que me dieras ese dinero. ¿O tú viniste por tu propia iniciativa para darme ese sustento? ¡Wow! Creo que quedó resuelta la pregunta del Señor. Porque cuando uno tiene fe, es Dios quien me sostiene. Y eso fue lo que le enseñó este rabino a ese señor. Este señor se esforzaba en estudiar y ver, llegaba y le llegó ese gran cheque, solamente pidiendo al cielo y convencido de que esto está en el plano sobrenatural. Pero aún algo más hermoso, y es que cuando uno tiene una verdadera fe en que es Dios quien me sostiene, en ese momento entonces empiezo a tener grandes méritos en el mundo venidero. Estoy construyendo tesoros en el cielo. El Salmo 145:16 dice, les das a manos llenas a tus hijos, satisfaciendo el deseo de toda criatura. La persona que posee conocimientos de la palabra y una realmente fe, finalmente va a acabar enriqueciéndose. Te lo aseguro y yo lo creo. La alegría constante, esa sí es, o ese sí es el verdadero canal para el éxito. Cuando tienes una alegría constante.
Aquel que comparte su pena en el cielo y lo comparte en oración, y si en este momento tú estás afligido, pero esa persona afligida la comparte con el cielo y lo pone allá en el cielo esta necesidad, pues a esa persona se le va a duplicar su sustento. Esa persona va a realmente tener méritos y va a crecer en fe. Y esa persona realmente va a caminar en el jardín de la riqueza, porque sabe que todo viene de Dios, de que Él es el único encargado de proveer el sustento. ¡Qué descanso! ¡Wow! Gracias, Padre, porque realmente con este aprendizaje hoy cambia nuestra percepción. Porque realmente con este aprendizaje hoy estoy tranquilo y voy a empezar a vivir de manera diferente relacionando con el sustento. Gracias, Padre, porque nos estás llevando a un nuevo nivel que estoy seguro empezará a generar testimonios por montones. Estoy seguro que veré aquí familias rompiendo ataduras y levantándose en testimonios desde este punto de vista financiero sobrenaturales. Estoy seguro que empezarán a ocurrir cosas. Nos faltan solamente 2 sesiones para terminar este estudio del jardín de la riqueza. La verdad, vienen 2 cosas impresionantes por lo que he podido yo ojear por encima. Muchas gracias por venir nuevamente aquí, muchas gracias por tu compañía y estoy seguro que ese esfuerzo que estás haciendo, ese verdadero esfuerzo por sacarle tiempo a aprender de la palabra, a aprender de cómo construir confianza en Dios, te va a traer un resultado sorprendente. Nos vemos en 8 días. Un abrazo para